A casi 3 meses de que concluyó el 10º Censo Nacional, siguen lloviendo las quejas. Hay personas que no han podido cobrar. En este caso, un grupo de jóvenes se acercó a nosotros, trabajaron como mulos para ese censo y ahora el dinero no aparece. Ponen a dar vueltas y nadie le explica la razón de por qué no les pagan. El censo, desde su inicio, yo lo defendí. Entiendo que realmente tenemos que saber con qué contamos para poder optimizar y en qué áreas se necesita poner más o menos recursos. Eso no está mal. Ahora, lo malo es que ese censo fue desorganizado, se hizo de manera dislocada. Yo, por ejemplo, no puedo aparecer allí, no estoy dentro de las estadísticas porque a mí no se me censó. Pero también escucho que me dicen aquí por los controles que hay 2 más por ahí que tampoco lo censaron. Entonces, si es así el tema, ya ustedes saben que esas cifras son falsas las que se darán o que es un estimado. Porque al igual que yo y los que me han hablado, muchos no fueron censados. Pero se gastó todo ese dinero, no pagan y al final tenemos otro hoyo. En aquel entonces, que era el señor Temístocles Montaz, el que dirigió el famoso censo, pues los facilitadores no pudieron cobrar muchos. ¿Ustedes saben qué hicieron? Tiraron los papeles a la basura y eso se quedó así. Se perdió todo ese dinero, ni tampoco se supo realmente con qué cantidad de personas se contaba. Ahora, escucho por ahí que habrá en unos días una rueda de prensa para dar las estadísticas formales de la realidad del país. Y yo me pregunto, ¿será esa verdaderamente la realidad? Cuando ya sabemos que hay una cantidad, incluyéndome a mí, que no fue censada. Eso no sirvió de nada, eso fue botar el dinero. Pero vamos a una radiografía de las incidencias de ese fracasado censo, porque hay que decirlo así, y por supuesto esperar ver la respuesta de las autoridades, que hay una señora, una tal Miosotis Rivas Peña, que todo lo justifica, y como no, con esa millonada, pero su censo fracasó, señora. Adelante, producción. La historia censal en la República Dominicana tuvo inicio en el año 1920, donde fueron contabilizados unos 894.665 habitantes. Desde entonces, se han ejecutado 10 censos, siendo en el año 2010 el último en arrojar las cifras con las que actualmente cuenta el país, unos 9.445.281 habitantes, número que claramente ha variado en estos 13 años. El 10º censo iba a realizarse en el año 2020, una carrera que se anotaría al gobierno del cambio en su recién aterrizaje al poder, pero producto de la pandemia del COVID-19 fue pospuesto para noviembre del año 2022. En agosto de ese año, el mandatario Luis Abinader encabezó el acto, donde se anunció formalmente el esperado censo. Las expectativas estaban a flor de piel, y más con las declaraciones de la titular de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas, quien aseguraba que se habían acabado los años de prueba y el país iba por un censo en el que todos teníamos la esperanza puesta. Pero vaya fiasco, señora. No, yo pienso que el censo para este gobierno, como todo lo que ha pasado por su mano, fue un fracaso total. El populismo salpicó lo que se supone es la principal herramienta estadística del país, aun cuando ni empezaba a ejecutarse. Fue Abinader quien anunció que el costo del censo ascendería a unos 3.600 millones de pesos, unos 2.400 millones más, si lo comparamos con el censo del 2010, cuyo costo ascendió a los 1.200 millones. De por sí, la cifra dada por el mandatario era escandalosa, y quizás por eso no cuadró con el presupuesto que ostentaba la ONE para el año 2022. Para hacer políticas públicas y diseñar políticas públicas correctas y eficientes,
tenemos que tener entonces una data y la información real de la situación de nuestra gente en los territorios. Si nos fijamos para el año 2021, la ONE contaba con un presupuesto de 655.610.088 pesos. Para el año 2022, dicho monto aumentó unos 2.675.678.070 pesos, unos 2.020.067.982 pesos extra, un excedente que claramente se deduce serían los usados para ejecutar el censo. Sin embargo, las patadas voladoras de la directora de la ONE no permiten clarificar cuánto costó el proceso, y es que para septiembre del año 2022 dijo que el costo de este serían 2.895 millones de pesos, pero dicha cifra no solo es incoherente con la dada por el mandatario, sino que es superior al mismo presupuesto de la ONE para ese año. El tranque se veía venir cuando tocara aclarar la ejecución presupuestaria, pero según un informe dado a conocer, la entidad aduce que ahora el costo fue de 3.044.276.924, de los cuales se han ejecutado 2.837.600.090 pesos. Ni aún así se aclaran ciertas sombras y ya verá usted por qué. Vamos a utilizar todas las últimas tecnologías disponibles para este censo, como bien lo dijo la directora Miosotis, con las tabletas, y lo informó Pavel, pues vamos a tener la información mucho más rápida que en otras ocasiones, utilizando obviamente toda la tecnología disponible. El levantamiento de los datos para el censo del año 2010 se hizo utilizando una boleta de papel que se llenó manualmente. Unos 60.000 empadronadores recorrieron el país del 1 al 7 de diciembre, y aunque ese censo no estuvo excepto de escándalos donde sobresalen la falta de pago y una tortuosa presentación de datos estadísticos que tardó casi 2 años, el 10º censo se ha casado con la gloria de las irregularidades. La Oficina Nacional de Estadística ejecutó un proceso adecuado, con los estándares adecuados, con los niveles de cobertura adecuados. Si vemos los problemas que se presentaron en el censo, fueron problemas que fueron advertidos, comunicados desde el principio. Sabemos la situación o en las provincias donde se iba a presentar mayor dificultad para el empadronamiento. No es exclusivo de este censo, no es exclusivo de los censos de República Dominicana. Si vemos el tema de los censos en este país, en esta ronda censal, la mayoría se han extendido por meses, durante meses. Y eso no afecta necesariamente a la calidad si se logra la cobertura adecuada. Ese censo debió de estar listo ya para que la Junta pueda programar el proceso electoral venidero del 2024 para determinar a dónde se va a aumentar los diputados o a dónde se va a disminuir, porque el censo que determina eso, los niveles de población, porque no estamos manejando con el censo del 2010. Entonces es una vergüenza que se haya hecho un censo y que no se haya podido dar los resultados, y que ya ahorita la Junta no podrá incorporar los datos de ese censo para hacer la redistribución de los cargos electorales. El pasado 10º censo estaba pautado para ejecutarse del 10 al 23 de noviembre, es decir, 7 días más que el censo anterior, aunque extrañamente con menos empadronadores, unos 35.000, lo que supone un 48% menos para el registro de una población que ha crecido. Pero la reducción de personal se debió a que aparentemente tendríamos un censo digitalizado. La ONE, mediante una declaratoria de urgencia, licitó la compra de excepción de tabletas y accesorios por unos 611.025.612 pesos. Estos dispositivos no bien iniciaron los trabajos y dieron problemas. No obstante a la cacareada digitalización del censo, se gastaron millones en boletas físicas. Aparecen compras registradas en el portal transaccional por un total de 18.757.743 pesos.
Pareciera que ni ellos confiaban en lo que estaban implementando. O quizás fue una excusa para evitar los problemas del algoritmo. Leonel podría explicar. Primero, para la capacitación se usó boleta física. Se necesita una parte. Claro, eso no justifica los 6 millones de pesos. Segundo, cada empadronador tenía una asignación de boletas en físico que debía llevarla por respaldo, por cualquier situación. Por ejemplo, en las zonas rurales, si estaba en una zona muy remota y se le dañaba el dispositivo, se le descargaba, se le rompía y no iba a volver 3, 4, 5 kilómetros atrás a esperar la sustitución, el reemplazo de ese dispositivo para ver para recolectar la información, o sea que tenía que tener un stock ahí. Lo otro es en el caso de que cualquier zona de alto nivel de conflicto, de riesgo, se tenía un stock, una contingencia de boletas por si era necesario entrar con papel y no entrar con dispositivo electrónico por un tema de seguridad del equipo que está trabajando. Otra situación es que las boletas quedan para los usos institucionales, para los seminarios, para los talleres, para el mismo tema de las visitas que vienen, entregar una boleta y vean un ejemplar de lo que consistía la boleta. Sí se tiene disponible y colgado en los portales, pero físicamente se trabaja con ellos. O sea, por lo cual es necesario tener boleta en físico. Una explicación vacilante y que denota la poca organización que hubo. Pero más vacilante es que en la ejecución presupuestaria dada a conocer en el aparato de impresiones solo aparecen ejecutados unos 16.627.442 pesos. Una contradicción a lo que hay registrado, pues solo contamos las boletas, no las demás impresiones que aparecen en el portal como las etiquetas censales, gafetes y demás. En el portal transaccional figuran equipos informáticos licitados por unos 756.438.600 pesos y aunque esta compra finalmente quedó adjudicada en unos 56.043.925 pesos, la ejecución presupuestaria de la ONE habla de alquiler de equipos informáticos, pero por un monto mucho más bajo, unos 22.255.791 pesos. Sobre las licencias, dice que se gastaron unos 7.935.880 pesos. Sin embargo, vemos un proceso en el portal que se licitó por unos 39.254.909 pesos y se adjudicó por unos 25.770.665 pesos. La diferencia es de más del 200%. Aunque a todas luces fue un armamento tecnológico, la disparidad entre la ejecución y adjudicaciones llama la atención. Doña Milagros y Carlos Pimentel tienen tema. Pero una parte de la que no se ha hecho mención son todas las consultorías que previo, durante y después ha contratado la ONE por el 10º censo. Por ejemplo, vemos esta de unos 11.013.294 pesos para el proceso de tabulación de los datos. Aparecen otras consultorías cuyo monto total ascienden a 27.105.315 pesos. Y uno se cuestiona, ¿no que eran tan eficientes y la tecnología haría el mayor trabajo? Bueno, como que no. Yo creo que no hubo una planificación correcta. Uno tiene 10 años los estados para planificar un censo. Y nosotros parece que no planificamos bien. El gasto que conllevó el censo solo en la colocación de su spot publicitario asciende a un total de 56.133.514 pesos, según la suma que realizara nuestro equipo en el portal transaccional. Ojo, esta suma no cuenta con lo registrado por el plan de medios. Sin embargo, en su informe de ejecución presupuestaria, la ONE dice solo haber gastado en publicidad y propaganda unos 443.465 pesos. Deberían volver a sumar o arreglar mejor las patas a este caballo que ya cojea muy feo.
No sacamos las cuentas del portal de lo que se gastó en combustibles, vehículos adquiridos, alquileres de locales y catering, que es claro que con lo que se ha presentado de la ONE, estaríamos desvistiendo un santo al que se le saca demasiada tela. Es claro que dinero sí había, que donde esté es otro asunto. Es cuesta arriba que a casi 5 meses de finalizar el censo, muchos empadronadores no han cobrado. Yo lo que quiero es que me paguen mi dinero, porque yo trabajé por eso, yo no estoy pidiéndoselo a ellos. Yo trabajé, tengo mi prueba, tengo mi video, fotos, grupo, tengo toda la información. Tengo hasta uniforme, tengo hasta mi... Porque cuando me cambiaron de rol, nos llevaron en una onza a todos los polígonos y nos dieron como una identificación. Yo tengo hasta eso, todo eso. Es mi dinero que yo quiero que ellos me paguen. No dan una respuesta. Me han puesto a hablar de que con jurídico, porque ellos tienen como varios departamentos, pero nada. Brian es uno de los tantos jóvenes a los que la ONE les vendió un sueño, haciéndole trabajar como mula en la recogida de datos de la población. Nos cuenta el joven que fueron muchas las vicisitudes que pasó durante el proceso, donde ni siquiera llegaron los viáticos prometidos. Yo gastaba aproximadamente de pasaje 300 pesos, había que tener recarga para tú poder contactarte con el grupo, digamos 100 pesos de recarga, porque te duraba 3 días, pero duramos prácticamente trabajando 2 meses. O sea que 300 de pasaje y más lo de lo telefónico, más desayuno, porque no había desayuno. Y la comida, si te quería comer esa comida, si no, tenía que comprar un servicio. Nosotros lo que agarramos y en el grupo hacíamos como un pequeño compartir. Eso fue lo que se pasó ahí en el censo, hambre. Porque la comida era pésima. Una comida pésima. ¿Tú sabes lo que es una comida como si fuera para un sistema carcelario? Lo último de lo último. Hasta desbaratada, regada, nadie comía eso. Las personas, si no están motivadas, no pueden hacer un trabajo con eficiencia e integridad. Y ya nosotros sabemos que todavía hay personas de esas que hicieron un trabajo y no se le ha pagado. Pero peor aún, que se mandaban a las calles sin alimentación porque la dieta que había que darle para que ellos salieran a las calles a hacer un censo con eficiencia tampoco fueron cumplidas. Es decir, el pueblo dominicano, el país, no debe de tomar en cuenta este censo. Lo peor de todo es que los casos son incontables y eso lo confirma Yulisa Báez, una empleada del departamento jurídico con la que familiares de Brian han tenido contacto. En la ONE se está resolviendo el caso. Es que nosotros no solamente tenemos el problema de Brian, nosotros tenemos el caso del país entero de personas que se quedaron atrás en cuanto al pago se refiere. Yo soy jurídico, pero fui a financiero para investigar especialmente el caso de Brian, y ahí es que me entero de que tenemos casos en todo y lo largo y ancho del territorio nacional, y por ende lo que están es recopilando todo aquel que se le debe para hacer una sola nómina y no empezar a pagar de manera personalizada uno a uno, sino todos juntos. Ya estamos culminando, en esa parte yo estoy aportando mucho porque personas que no tienen carta de compromiso, nosotros se la estamos buscando y en caso de que no la tengan, entonces se la hacemos de nuevo. Pero ese mensaje fue enviado en enero y ya vamos para abril. Aparentemente, el presidente debería pedir cuentas claras a la ONE. ¿Qué ha hecho con el dinero? ¿A bolsillos de quién fueron a parar? Pues el presupuesto está prácticamente ejecutado en su totalidad. Yo he ido varias veces allá a la ONE, lo que me dicen lo mismo que espera un momento, espera un tiempo. La última vez que yo fui me dijeron que esperar un tiempo porque la nómina la habían iniciado, algo así. Que esperar hasta el mes de febrero y ya me dijeron que me están. ¿Tú sientes que están abusando? Claro, porque una vez, como decía el joven aquí, uno pasaba hasta hambre ahí, uno le dan una comida malísima, que uno tenía que sacar de su bolsillo para comer, gastar pasaje a veces para venir a la ONE sin no poder gastar. Jeremy es otro de los jóvenes que a sus 20 años se entregó en el cuerpo y alma a la labor de darle un registro estadístico al país, un aporte porque se suponía cobraría 17,000 pesos para ayudarse a sí mismo y a su madre. El joven no vaciló en salir a las calles, incluso corrió con la mala suerte de ser atracado. Y la ONE, bien gracias. El vehículo no llega, nos dicen
que si la policía de nosotros nos dice, si nosotros queremos subir no hubiésemos ido, porque no tenemos ni pasaje. Y yo no sé buscar el pasaje para la casa del amigo de nosotros. Entonces, de ahí salen unos jóvenes, uno con una capucha, otro con una gorra, y nos encañonaron y nos metieron para una casa que estaba ya abandonada, y nos quitaron nuestras pertenencias. ¿Tu teléfono, te perdió la tablet y cosas materiales del censo? O sea, del censo, la tablet nosotros no la teníamos. Los papeles, porque nos dieron unos papeles para, o sea, para apuntar las cosas ahí. Los papeles, la gorra, el carnet, el chaleco, hasta una mochila que ellos no hubiesen dado. ¿Te golpearon? No, gracias a Dios no. ¿Fueron amenazados con arma de fuego? Sí, con un revólver y un puñal. Otro denunciante que dice estar hastiado es Lisandro Tineo, quien solo ha recibido parte de su dinero. Pareciera que la ONE no tuvo organización en presupuestar el pago a los trabajadores, pero sí que se lució en otros gastos. Fuimos allá a la ONE, a la oficina central, nos dijeron que para febrero, volvimos en febrero, nos dijeron que ya el presupuesto estaba aprobado, pero había que esperar que se le asigne a cada departamento. Nos dijeron para principios de marzo, o sea, nos dicen una cosa y otra, ya estamos ya a 13 de marzo, a 14 hoy, martes 14, y no nos dan respuesta. Entonces nosotros estamos exigiendo un dinero, en primer lugar, que lo trabajamos, que tenemos prueba de eso, que tenemos firme esa carta de compromiso, tenemos fotos, ellos también la tienen, tenemos fotos y videos que censamos, ¿entiendes? Tenemos números, tenemos contactos de WhatsApp de los jefes de nosotros, de nuestro provincial, de nuestra encargada también municipal. Entonces, ellos, diríamos nosotros que ellos lo que quieren es coger ese dinero, entonces ese dinero se depositó en la ONE, ¿por qué no nos lo pagan? De su lado, en la ONE, ahora quieren aplicar un protocolo engorroso para desembolsar el dinero que, si bien no es ilegal, es injusto para los que trabajaron e hicieron planes con esos chelitos. Nos han estado completando los expedientes porque la modalidad ahora es diferente, se va a emitir un cheque individual a cada persona en vez de transferencia. Para eso, y hay que soportarlo con todos, llámese la carta de compromiso, la no gestión del MAP, y toda la documentación que eso implica, y se han ido preparando las nóminas y están en stock a la espera de que tengamos la disponibilidad presupuestaria para ejecutar esos pagos. Y volvemos a la pregunta, ¿y los millones anteriores en qué se gastaron? ¡Qué marrullería! Era un dinero que la institución lo teníamos en la cuenta, pero al no administrativamente no poderse ejecutar dentro de los plazos del pago, el Tesoro lo reintegró, entonces tenemos que esperar la nueva asignación, que caiga el dinero entonces para poder ejecutar los pagos. Qué curioso, si a la hora de ejecutar el censo los trabajadores ya estaban debidamente seleccionados, no tiene lógica que dejaran el dinero para volver a las arcas del Estado. Al cuento le falta un pedazo. Según Elisandro, como encargado de polígono en un sector de Herrera, tuvo que hacerle frente a las presiones políticas de los allegados al poder, que como bien es sabido, llenaron las posiciones de empadronadores. Cuando yo estaba dando la capacitación a los empadronadores, hubieron jóvenes que me llegaron. Ah, mira, me envió la diputada fulano, me envió el presidente de la Junta de Vecinos fulano. Yo le digo, no, porque aquí hay que tomar la capacitación y pasarla con una excelente nota. Entonces, yo personalmente rechacé a esa persona, pero me comunicaron otros colegas que parece que personas aliadas a la política sí llamaron, méteme a fulano, éntralo ahí, pero yo personalmente no acepté esa parte. Es de sobra conocido que a este censo le acompaña estela de sombra, que van desde una alta tasa de deserción de empadronadores en pleno trabajo, las quejas de ciudadanos que afirman no fueron censados, que muchos censores pegaban las etiquetas en las casas sin haber entrado en ella, y se añade la poca cooperación de algunos dominicanos. En definitiva, este es un cóctel que pone al más crédulo a dudar de las futuras estadísticas, cuyos datos preliminares no fueron entregados en el primer trimestre del año como se había pautado.
Tenemos previsto entregar los resultados tan pronto concluyamos con esa fase de procesamiento, y el procesamiento, como le dije, incluye lo que es la verificación de toda la consistencia y la calidad del dato. Yo diría que un 60, un 65% de aceptación. Eso fue una barbaridad. Van a ser numeritos bien cuestionados, porque hay lugares, incluyendo en mi propia provincia, donde los empadronadores nunca fueron. Entonces, ¿cómo tú puedes contar si tú cuentas acá y no cuentas de este lado? Soy de los que alberga la esperanza de que más pronto que tarde podamos ver finalmente los resultados que arroja el ascenso. Se prometió que se entregarían mucho antes que este momento. Ciertamente hemos escuchado también cómo ha habido un problema con el tema de los pagos a los compromisos contraídos con las personas que salieron de manera honrada y digna a censar. Muchos de ellos incluso no con las herramientas suficientes, otros incluso también fueron despojados sobre las herramientas propias de la inseguridad que vivimos en este momento. De forma que, nada, soy de los que espera que haya una solución rápida a este asunto y que los dominicanos finalmente podamos entender qué resultado arrojó el censo que se ha hecho en República Dominicana. No sé por qué han durado tanto, ya la gente tiene dudas de la realidad de ese censo. Yo te puedo decir que yo vivo en un residencial cerrado en Santiago y en mi casa no se censó. El residencial Doña Isabel G. de Gurabo no se censó. Entonces imagínate tú un lugar céntrico de Santiago, reconocido de Santiago, de una clase media de Santiago, no se hizo el censo. ¿Qué sería en otros lugares remotos si el censo fue un fracaso? Como colofón, nos hemos dado una vuelta por la nómina de la ONE y vaya usted a ver los detalles que encontramos. Para septiembre del año 2020, a la llegada de Miosotis como directora, la nómina de personal fijo tenía unos 417 empleados y se gastaban en esta unos 17.234.322 pesos. Su despacho contaba con 10 personas en los que figuraban 3 asesores con sueldos que van desde 100.000 a los 133.000 pesos. El total gastado en el despacho eran unos 903.730 pesos. Al irnos a la nómina de febrero de este año, notamos ligeros cambios favorables para la directora. Aparecen ahora 11 personas, de las cuales 7 son asesores. Sí, 7 asesores necesita esa verduga. El estatus que describe a los asesores es cargo de confianza. Sus sueldos van desde los 80.000 a los 165.000 pesos. El gasto en nómina del despacho es ahora de 1.359.000 pesos. Unos 455.220 pesos más. Vale preguntarse si este dinerito no volvió a las arcas del Estado o cuáles trámites protocolares rigen los cargos de confianza de los asesores de la directora. A estos, si no se les pone difícil. Aunque la nómina de personal fija fue reducida a unos 262 empleados y a un gasto de 13.270.988 pesos para febrero del año 2023, la nómina de personal contratado fue aumentada en comparación a la llegada de Miosotis como directora. El personal contratado encontró unos 4 empleados para un gasto en ellos de 151.400 pesos. Actualmente, esta nómina ostenta unos 112 empleados para un gasto de 7.301.200 pesos, lo que resume en que la directora ha aumentado la nómina de la institución. En el año 2020, ambas nóminas sumaban unos 17.385.722 pesos. Ahora suman 20.572.188 pesos. Con razón no se aprecian socialmente los ahorros que el gobierno afirma. El tranque está en las instituciones. Suelte esa compuerta, Abinader, para que le llegue algo al pueblo. Si usted quiere volver a ver este programa o algún reportaje en especial, solamente tiene que acceder a mi canal de YouTube, Luz y Sombra TV, que suene la campanita.
Para estar informado, mi Instagram, Priena Almonte TV, y comunicarse conmigo para alguna denuncia o situación en especial, ahí está mi número de WhatsApp, ese que aparece en pantalla. Señores, volvemos con más de Luz y Sombra, periodismo sin distinción. No nos cambien.